Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su sesión número 2 de su materia en gestión del capital humano por competencias. Sean bienvenidos y vamos a dar inicio a esta materia. Bueno, pues nuevamente les quiero compartir el temario que tenemos para a los temas a los que vamos a abordar. El primero de ellos tiene que ver con las habilidades de comunicación y coaching para el logro de resultados que sean efectivos. Hablaremos durante la materia de las 25 habilidades claves y estratégicas del líder que es exitoso. Y sobre todo vamos a hablar de quién es el líder coach, cómo son los equipos y las organizaciones de alto desempeño. Entonces, estos temas van a ser los que vamos a ir abordando durante todo este bloque 1 y el objetivo es que ustedes vayan conociendo el avance que tienen en estos temas y que podamos irlos reafirmando durante cada sesión. Y bueno, me es importante recordarles cuál es el objetivo general de esta asignatura. Al finalizar, ustedes podrán explicar cuáles son las habilidades de comunicación y de coaching para el logro de resultados efectivos dentro de las organizaciones o dentro del ámbito donde ustedes lo deseen aplicar, así como pues entender cuáles son las 25 habilidades claves y las estrategias para un líder exitoso. Esto con la finalidad de desarrollar el papel de líder en las organizaciones, tener un alto desempeño, llevar a sus colaboradores hacia un alto desempeño dentro de la gestión del capital humano por competencias. Entonces, bueno, pues espero que para ustedes sea mucho de su interés y vamos a irnos al temario que tenemos para el día de hoy. Hoy nos vamos a centrar en este primer tema, que son habilidades de comunicación y coaching, pero nos vamos a centrar en las primeras, en los primeros subtemas, ¿no? Que es el origen de las acciones y decisiones y el aprendizaje como competencia esencial para influir en el cambio permanente. Y es que hoy vamos a empezar a hablar acerca de cómo el aprendizaje es sumamente importante y cómo impacta, cómo el tipo de aprendizaje que nosotros brindemos va a impactar en el tipo de resultados que vamos a obtener. Entonces, ese va a ser nuestro enfoque central. En cada sesión se van a dar cuenta que para mí es importante hacerles un resumen muy breve, pero un breve resumen de la sesión anterior, para que puedan como reafirmar los temas que habíamos visto, que recuerden de qué estábamos hablando y que para ustedes también sea mucho más fácil unir este aprendizaje que estamos teniendo. Si recuerdan, en la sesión pasada hablábamos de la gestión del capital humano por competencias. Hablábamos del término como tal, qué significa, a qué se refiere, y es que es fundamental en el entorno laboral actual que las competencias de los empleados sean estas habilidades, estos conocimientos, estas actitudes que ellos poseen y que les van a permitir desempeñarse de una manera mucho más efectiva en sus roles dentro de una organización. Al gestionar el capital humano por competencias, lo que pueden hacer las empresas es identificar cuáles son las fortalezas, pero también sus áreas de mejora y así poder asignar roles que se ajusten con estas habilidades, desarrollar programas de capacitación personalizados para poder potenciar su crecimiento profesional, ¿no? Que este es el objetivo, que una vez que identifiquemos competencias en las personas, podamos ayudarles a mejorarlas y a ser mucho más eficientes dentro de su labor. Y bueno, pues generar esta estrategia de gestión del capital humano por competencias no solo va a beneficiar a los colaboradores, porque sí, les va a permitir crecer, les va a permitir desarrollarse, pero también va a beneficiar a la organización, porque sí le va a ayudar a llegar al éxito y a la competitividad de la empresa. Entonces, eso también es sumamente importante. Y es que la gestión del capital humano por competencias va a ser un enfoque integral que va a promover el crecimiento tanto individual como organizacional. Entonces, este es el punto central al que quiero que ustedes se queden sobre qué es la gestión del capital humano por competencias, que al final va a ser una estrategia que va a permitir a la organización hacer crecer a su personal, pero crecer junto con ellos, porque les va a permitir saber
cuáles son sus habilidades y potenciarlas y mejorarlas hasta llegar a un nivel de excelencia o a un nivel de desarrollo y productividad, pues muy acorde a lo que necesite la empresa. Y también lo que va a hacer es que va a permitir identificar y desarrollar las habilidades y aptitudes que sean específicas de cada colaborador, ¿no? Ya que al enfocarse en estas competencias que son necesarias para un puesto, lo que se hace es que se logra un mejor alineamiento entre las capacidades de los empleados y los objetivos de la empresa. Al final se tiene que llegar a ese punto medio, a ese alineamiento de lo que el colaborador sabe y debería saber para el puesto y qué la empresa necesita o quiere para mejorar. Y bueno, pues esto sí va a facilitar la toma de decisiones en cuanto a contratación, promoción, desarrollo de los colaboradores, ya que se basa en criterios que son objetivos y sobre todo medibles. Y esto también contribuye a la equidad y a la transparencia en los procesos de selección y desarrollo del personal. Porque si recuerdan, como lo comentábamos en la sesión pasada, al final los procesos antes de selección y de desarrollo no eran tan equitativos. Desafortunadamente se daban porque era un beneficio para quien ya llevaba más tiempo, porque era un beneficio para quien caía bien. Había como mucho sesgo en el por qué se otorgaban ciertos beneficios a ciertas personas. En cambio, a través de este tipo de procesos, pues es más real el cómo se lleva a cabo. Y también, si recuerdan, en la sesión pasada hablábamos acerca de lo que es el proceso de comunicación dentro de las organizaciones. Yo les mostraba este esquema que, aunque es muy sencillo, es muy complejo y nos damos cuenta que desde el tema del ruido puede generar ciertas circunstancias o bien el canal que utilizamos para enviar el mensaje no es el mejor. Y si no brindamos una retroalimentación, pues también ese puede ser un tema complejo, ¿no? Dentro de el proceso de comunicación. Y es que entre las estrategias para evitar las barreras de la comunicación, lo importante va a ser tener conciencia lingüística, se debe aclarar de forma anticipada las ideas antes de comunicarlas, debemos mostrar interés en la retroalimentación para comprobar si el mensaje se recibió correctamente o no, tener conocimiento del significado exacto de los conceptos, utilizar un lenguaje claro y sencillo, hacer uso de varios canales de comunicación y gestionar las emociones. Todo esto es necesario para garantizar o mejorar la comunicación con los colaboradores y vimos la importancia que tiene y al final hablamos habilidades de comunicación que tenemos que ir desarrollando hasta garantizar tener una comunicación lo más asertiva posible. Entonces, bueno, después de este muy breve resumen y recordarles parte de los temas que vimos, porque también esto es importante, vamos a pasar al punto central de hoy, que es enfocarme en que entiendan el origen y por qué el aprendizaje debe ser tan necesario. Y vamos a empezar hablando por qué son las competencias. ¿Por qué gestionar al talento humano por competencias? ¿Por qué este término es tan importante? Y bueno, aunque las competencias la verdad es que no es algo nuevo, es un término que surgió como en el 2008, en el 2010, porque cada vez más ya las personas o las empresas empezaban a enfocar, a formar a sus empleados y desarrollarlos sobre este enfoque, ¿no? Como que ya no solo querían tener personas operativas o productivas, sino también personas con bienestar. Y es que la competencia es una característica subyacente de un individuo que está causalmente relacionada a un estándar de efectividad y de rendimiento superior en un trabajo o en una situación. Entonces, este es un término muy teórico, pero lo que dice es que es una característica que debe tener una persona para poder tener y que esa característica lo hace mucho más eficiente y con un rendimiento superior a los demás. Entonces, tener una competencia no es tener lo mismo que los demás, es tener un rendimiento superior y, por ejemplo, ¿qué son competencias? Pues el liderazgo, la orientación al cliente, el trabajo en equipo,
la adaptabilidad y la flexibilidad, el nivel de compromiso y al final, pues estas competencias se convierten en nuevas herramientas de recursos humanos que van a estar concebidas como una herramienta competitiva en los negocios. Porque si las organizaciones tienen personas calificadas con un alto estándar de efectividad y de rendimiento, pues eso también va a hacer crecer a la organización, va a hacer que las organizaciones sean mucho más competitivas. Entonces, pensemos en eso primero, que las competencias son esas características que hacen superior el desempeño de una persona. Y partiendo de eso, aunque en el pasado muchas empresas sí se centraron en la formación de competencias, pero competencias sobre todo técnicas o de conocimientos, como por ejemplo temas que tenían que ver con informática, contabilidad financiera, impuestos, leyes, cálculo matemático, idiomas. El enfoque actual sobre las competencias conductuales o habilidades y capacidades de gestión, como la iniciativa, la autonomía, la orientación al cliente, relaciones públicas, comunicación, trabajo en equipo, liderazgo, capacidad de síntesis, son en las competencias que ahora tienen el enfoque de las organizaciones. Antes todo era muy técnico, antes queríamos que las personas técnicamente fueran muy buenas. Sin embargo, desafortunadamente de nada funciona que las personas técnicamente sean buenas si no tienen esta capacidad de orientar a los otros, de hacer relaciones, de tener una comunicación asertiva, de trabajar en equipo, de ser un buen líder. Si la persona que está dentro de la organización no sabe desarrollar estas competencias, es más complejo que incluso las competencias técnicas, ¿no? Y ahí pues se termina siendo todo un debate el tema, porque antes justo solo el enfoque era hacia las competencias meramente técnicas. Y bueno, tenemos que entender a la gestión del capital humano por competencias como parte del proceso de formación y desarrollo del personal. Si ustedes me preguntan cómo debo llevar a cabo la gestión del capital humano por competencias, cómo debo gestionarlo a través de sus competencias, en qué momento, pues lo tenemos que hacer justo en la etapa de la formación y el desarrollo, cuando estamos brindando capacitación. Y les voy a mostrar un poco acerca del proceso, de cómo se realiza este proceso de formación y desarrollo y cómo lo podemos incluir en ese proceso. Y es que al final, la formación y desarrollo sí puede contribuir a aumentar el nivel de compromiso de los empleados con la organización y da la sensación de que se trata de un buen lugar para trabajar, ¿no? Porque si estamos en un lugar que se preocupa por nuestra capacitación, por nuestro bienestar, por garantizar nuestra competitividad, pues se convierte en un buen lugar para trabajar. Y esto lleva a través de la incidencia de la retención a unos niveles menores de rotación y un ausentismo del personal menor, incrementando así la productividad de la organización. Y es que cuando una organización ayuda a sus colaboradores a adquirir habilidades transferibles de un puesto a otro, esto puede generar ganancias en periodos de expansión y de crecimiento, así como en momentos de reducción de personal y de racionalización. Y es que en ambos casos los colaboradores pueden tener preferencia a la hora de promocionarse en sus carreras o a obtener una mayor seguridad en el puesto, ¿no? Entonces, en este sentido, nos habla de que muchas veces la capacitación puede beneficiar a la organización, pero también a los colaboradores. Aquí lo que podemos hacer es verlo como una ganancia conjunta. Que yo tenga formación y desarrollo me va a ayudar a adquirir habilidades que tal vez en un puesto más alto pueda ocupar, porque siempre voy a ocupar habilidades y competencias como el liderazgo, la comunicación asertiva, el trabajo en equipo. Saber aplicar esas habilidades siempre las voy a ocupar, sin importar en qué puesto me encuentre. Y eso va a beneficiar a la organización. ¿Por qué? Porque si hay promociones de puestos, si hay desarrollo y crecimiento, en las primeras personas que van a pensar
van a ser en las que ya se están capacitando o ya se han capacitado previamente y conocen de la organización. Entonces, esa es una de las ventajas de gestionar al personal por competencias, porque implica que siempre estén preparados, que siempre estén listos para el siguiente puesto, siempre estén listos para la siguiente actividad, porque van a tener un nivel de capacitación muy alto. Y bueno, pues aquí quería mostrarles justo el proceso de manera integral. Si bien esta materia se enfoca en únicamente el tema de competencias, que son los conocimientos, habilidades y actitudes, tenemos que entender que esta gestión del personal por competencias tiene que ir también más allá. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar por identificar y analizar el puesto de trabajo, hacer la planificación de recursos humanos, hacer el proceso de reclutamiento y selección, crear un programa de retribución, hacer la evaluación del rendimiento y hacer la planificación y gestión de la carrera del profesional de los colaboradores. Al hacer esta planeación estratégica, todo este proceso, se llegan a crear objetivos de formación, ¿no? Que tiene que ver con estas competencias, que significa optimizar, mejorar, agregar habilidades, conocimientos y actitudes en las personas. Y esto lo tenemos que hacer a través de un análisis de necesidades, ¿no? Necesidades genéricas de la organización, de tareas, personas, rendimiento, aptitudes. Y después de esto tenemos que tener estos objetivos de los conocimientos, ¿no? Y tenemos que incluir a todos los que pertenecen a la organización, desde empleados de base hasta grupos altos de gerencia, ¿no? Todas las áreas deben demostrar y capacitarse. Y bueno, pues el fin o el objetivo de estos objetivos es que mejoremos el rendimiento, garanticemos la satisfacción, haya después una evaluación y una revisión y vuelva a hacerse como todo el proceso, ¿no? Pero dentro de estos objetivos de formación se deben crear parámetros críticos de formación. Si yo voy a formar o voy a capacitar a las personas, también debo crear un plan para garantizar que sea un programa o una gestión adecuada. Desde el nivel de formación, entender quién forma, dónde se va a formar, cómo se forma, el diseño de la formación y el contenido de la formación. Entonces, como podemos ver, hacer la gestión del capital humano por competencias forma parte de ya todo un proceso integral, todo un proceso que una parte del proceso afecta a la otra y que al final tenemos que entender que esto nos va a beneficiar a la organización. Entonces tenemos que hacerlo de manera muy concreta, de manera muy específica, garantizando en todo momento eh, que sí estas competencias y habilidades se desarrollen correctamente y se evalúe si se desarrollaron. Y bueno, dentro de las fases fundamentales en el proceso de formación y desarrollo, aquí tenemos que ver cómo es que se lleva a cabo, ¿no? Aquí tenemos que ver cuáles son las fases de análisis. Hay una fase de formación y perfeccionamiento y hay una fase de evaluación. Tenemos que hacer esta evaluación de las necesidades de formación. ¿Qué cursos, qué capacitaciones necesitan? ¿Cuáles se van a generar objetivos? Y entonces, estos objetivos nos van a dar dos cosas: criterios, y se van a evaluar los medios de la formación y los principios de aprendizaje, que tiene que ver con la formación en sí misma y el establecimiento de las condiciones para el mantenimiento. Esto quiere decir que tenemos que garantizar que el aprendizaje se sostenga en el tiempo, porque pasa mucho que tomamos un curso, es relativamente bueno, lo tomamos, todo se queda como en un documento y tiempo después ya no nos acordamos de ese curso. Entonces, garantizar que a través del tiempo lo podamos mantener, ¿no? Y para ello tenemos que hacer y realizar un análisis a nivel de personas. Si ustedes se preguntan qué es esto, pues bueno, es que el análisis de personas se centra en sujetos y responde a la pregunta: ¿quién necesita formación y de qué tipo? ¿Quién necesita capacitación y de qué tipo? Ya que este análisis puede efectuarse de dos modos:
El primero es que pueden descubrirse discrepancias o sesgos o áreas de mejora en el rendimiento de un empleado. Es decir, su rendimiento no está siendo el mejor. Y tenemos que comparar el rendimiento real de nuestro colaborador con los niveles mínimos aceptables, ¿no? De, a ver, lo mínimo que tienes que saber para este puesto son tal cosa, ¿qué de eso sí sabes? Y entonces hacer una comparación. O bien, lo que también podemos hacer es comparar la evaluación de la competencia de cada una de las habilidades exigidas con el nivel de competencia requerida. Entonces, si ya aplicamos previamente una evaluación de desempeño, esa evaluación de desempeño la podemos utilizar como criterio de comparación contra los niveles de competencia requerido. Y ahí de la misma manera vamos a encontrar el sesgo, lo que no se está logrando. Y es que una forma de detectar las causas de las deficiencias en el rendimiento del individuo es mediante el análisis de las habilidades dominadas y de las habilidades requeridas. ¿Qué es lo que sí sabes y qué es lo que se supone deberías saber? Ahí es muy importante. Y para ello, y para que ustedes lo puedan entender, me quiero centrar en cuáles son los tipos de deficiencias en el personal dentro de las organizaciones. Y hay dos tipos de deficiencias muy marcados. El primero de ellos es la deficiencia de habilidades, que afortunadamente puede solucionarse a través de formación, es decir, capacitación. Y es que el análisis deberá centrarse en 5 temas. ¿Cómo es el contexto de su trabajo? ¿Cómo es el trabajador? ¿Cómo es el comportamiento de dicho trabajador? ¿Cómo son sus resultados? Y cómo es esta retroalimentación que se le está brindando. Entonces, las personas pueden tener deficiencia de habilidades, que les falte conocer ciertas cosas, y basta con que les demos formación y capacitación para que ellos puedan mejorar. Y también existen deficiencias de ejecución, que estas deficiencias de ejecución puede ser el resultado de una supervisión deficiente, es decir, una retroalimentación inadecuada del rendimiento, una gestión deficiente de los refuerzos o que impiden rendir adecuadamente. Entonces, podemos tener deficiencias en la ejecución, que las personas no sean adecuadamente supervisadas y no sepan realmente cómo hacer su trabajo. Entonces ahí comiencen a tener pues inconvenientes en su actuar. Entonces, estas dos tipos de deficiencias son las que se pueden presentar dentro de las organizaciones. Siguiente punto. ¿Qué preguntas debe hacerse el formador para saber si existen deficiencias en la formación? Sobre todo cuando nosotros, y es que aquí quiero yo entrar con ustedes en un punto importante que es, ustedes al día de hoy, y agradezco que me hayan enviado sus cuestionarios, justo leía la variedad que hay de personas en este grupo y me alegra mucho porque esta variedad me permite darle diferentes enfoques. Muchos de ustedes desean dedicarse a recursos humanos, muchos de ustedes aún o quieren dedicarse al área clínica. Sin embargo, como yo les decía, en algún momento ustedes van a tener personal a su cargo, sin importar el tipo de giro que le den o el enfoque que le den a su vida. Y cuando tienen personal a su cargo, inevitablemente tenemos que generar estrategias para cada vez ser mejores con ellos. Podemos mejorar la forma en que nos acercamos a los colaboradores. Entonces, esto nos va a servir para no solamente como recursos humanos, sino en general si nos toca capacitar o formar a una persona, que lo podamos hacer de manera correcta. Entonces, aquí les tengo un par de preguntas que deben hacerse al formador, que debe hacerse el formador para saber si existen deficiencias en la formación o en las competencias de un colaborador. Y la primera de ellas es preguntarse si está claro el contexto de trabajo para el empleado. ¿Sabe la gente cuándo tiene que actuar?
sabe cuándo tiene que ejecutar una acción, cuándo tiene que ejecutar un proceso. Las personas que trabajan con nosotros realmente lo saben. Tendríamos que preguntarnos eso. 2, ¿están los trabajadores en condiciones físicas y mentales de rendir? ¿Cómo está el tema de su motivación? ¿Cómo lo veo? ¿Lo veo a la defensiva? ¿Lo veo comprometido? ¿Lo veo angustiado? Porque al final también las emociones impactan en la forma en cómo las personas se desenvuelven. Otra pregunta que tendríamos que hacer es, ¿saben los trabajadores qué es lo que tienen que hacer? ¿Cuentan con esas habilidades para saber lo que tienen que hacer? ¿Están disponibles los recursos para ellos como dinero, tiempo y equipos que ellos necesitan? Porque muchas veces las personas están motivadas a trabajar, tienen todas las ganas de dar el 110%, pero como organización no les brindamos todas las facilidades o recursos que ellos necesitan. Entonces ahí también al final termina convirtiéndose en una deficiencia, pero es porque no se les están brindando las herramientas adecuadas. Se recompensa a los trabajadores por rendir, obtienen los trabajadores retroalimentación en su rendimiento y se critica el rendimiento deficiente, se elogia el buen de rendimiento. Estas preguntas se deberían hacer para analizar si es que la persona tiene deficiencias de formación, si hay cosas que le faltan por aprender y que serían las que se tendrían que capacitar. Y bueno, ¿qué cuestiones debemos considerar en la formación? Porque al final, como yo les dije, las competencias para hacer una adecuada gestión y desarrollo de competencias, esta gestión de las competencias la tenemos que realizar durante el proceso de formación y desarrollo del personal. Sin embargo, esta materia no tiene un enfoque hacia el tema de capacitación, por lo que pues me voy a centrar en uno de los aspectos importantes de la formación, ¿no? Porque las cuestiones a considerar para formar a alguien, tenemos que preguntarnos, ¿quién recibirá la formación? ¿Quién la impartirá? ¿Qué medios se utilizarán? ¿Cuál debe ser el grado de aprendizaje? ¿Y dónde se llevará la formación? Tenemos que dar respuesta a todas estas preguntas antes de gestionar o crear un plan o programa de capacitación. Tenemos que responder todas estas preguntas y garantizar que tenemos todos los medios para brindar una efectiva capacitación. Y como yo les decía, en esta materia nos vamos a centrar en la parte del grado de aprendizaje. ¿Por qué? Porque dentro de nuestro temario justo es un punto importante a entender. ¿Cómo es cómo el aprendizaje se convierte en una competencia esencial para influir en el cambio permanente? ¿A qué se refiere esto? ¿Por qué la, por qué el aprendizaje se volvió algo tan necesario? Y vamos a ver de qué se trata. ¿Cuál debe ser el grado de aprendizaje de las personas? ¿Cómo sé cuál debe ser su grado de aprendizaje? Y es que antes de seleccionar el medio que sea adecuado, los programas de formación deben tener un contenido que sea coherente con las habilidades que se vayan a enseñar o aquellas competencias que se vayan a desarrollar. Yo no puedo crear un programa de cocina si estoy tratando con mecánicos. O sea, no hay relación. Podrían. No estoy estigmatizando que un mecánico no pueda cocinar. Ese no es el punto. Más bien que un mecánico en formación necesitaría saber de mecánica. Y a lo mejor como plus de cocina si nosotros queremos. Pero al final como organización me tengo que preocupar por garantizar la adecuada capacitación y no solamente dar capacitación por dar capacitación, ¿no? Entonces, ser coherente en las habilidades que se van a desarrollar. Y centrándonos en el tema del aprendizaje, hay 3 grados de aprendizaje de habilidades. El primero es el grado inferior, es en el que el empleado o el posible colaborador adquiere un conocimiento fundamental, es decir, adquiere el conocimiento básico de la tarea y se familiariza con un lenguaje, los conceptos y las relaciones.
Entonces, en un grado de aprendizaje básico, que tiene que ver mucho con la inducción de nuevo ingreso, yo necesito que tenga el conocimiento básico de la tarea, que se familiarice con los botones, con los procesos, con los conceptos que nosotros utilizamos, porque cada empresa tiene conceptos muy específicos. Cada empresa em, tiene como puntos que son como muy técnicas o lenguaje muy técnico que utilizan. Y bueno, después de que ya garantizamos que saben el grado inferior, el objetivo del siguiente grado de aprendizaje es el desarrollo de habilidades o la adquisición de habilidades para trabajar en un área concreta. Aquí, en el desarrollo de habilidades, sobre todo se da en puestos donde están en áreas complejas. Entonces, imagínense el área de sistemas. Pues al final el área de sistemas tiene que saber de desarrollo de software, creación de aplicaciones móviles, de muchos aspectos que no necesita saber el área de finanzas. El área de finanzas debe saber de impuestos, de leyes, debe saber de cuestiones contables y que no todos los puestos se tienen que capacitar en esa misma competencia. Entonces, en la segunda fase es para desarrollar o adquirir ciertas competencias que te va a dar el estar constantemente en ese puesto. Y el grado más alto consiste en llegar a un nivel cada vez mayor de una competencia de uso, la que supone adquirir experiencia complementaria y mejorar las habilidades que ya se han desarrollado. Entonces, yo ya soy buena en nóminas, pues ahora puedo hacer nóminas digitales a través de una plataforma mucho más sencilla. Bueno, pues ahora me puedo, además de esto, meter impuestos a fiscales. Es decir, complementar y mejorar lo que al día de hoy yo ya sé. Yo ya soy muy bueno, yo ya conozco, pero puedo mejorar estos conocimientos. Y si ustedes se preguntan qué otra forma existe de clasificar el aprendizaje, pues también lo podemos hacer a través de agrupar diversos objetivos de aprendizaje en 3 categorías, que estas corresponden a las habilidades y capacidades que están desarrollándose durante el proceso de formación, ¿no? Mientras las personas se van formando. Y es que existen destrezas que son básicas. Las destrezas básicas son las que incluyen las destrezas gramaticales, matemáticas, de seguridad y de lectura, ¿no? Y es que a menudo los nuevos empleados no cuentan con ellas, al igual que muchos directivos que llevan mucho tiempo en las empresas. Sobre todo las destrezas básicas se nos van olvidando. Se nos va olvidando ser buenos escuchando o redactando un correo. Nos hemos acostumbrado como al ritmo tan rápido de vida que a veces olvidamos estos detalles que son sumamente importantes para ciertos puestos, ¿no? Las destrezas básicas. Después tenemos lo que son las habilidades interpersonales, que estas habilidades interpersonales lo que van a hacer es que van a incluir la capacidad de comunicación, de relacionarse, de liderazgo y de negociación. Y lo que hacen es que también incluyen habilidades relacionadas con incluso cuestiones jurídicas, habilidades organizativas y de uso de tiempo. Estas capacidades forman parte integral de todos los niveles de gerencia y aquellos que tienen sobre todo contacto con el público. Entonces, debemos identificar si hay ciertos puestos que requieren este tipo de competencias. Podemos tener algún puesto que sí sea necesario que tenga estas competencias ya listas. Y también existen habilidades integradoras y conceptuales. La alta gerencia lo que necesita es habilidades para la planeación estratégica, el diseño organizativo y el establecimiento de políticas. Debido a la complejidad y a los cambios del entorno, la gerencia ya tiene que adquirir habilidades que le permitan tomar decisiones a la hora de responder a cambios. Hoy en día se hace ya mucho hincapié en la creatividad, en la capacidad de delegar y que al final el espíritu empresarial sea una esencia de dichas habilidades. Entonces, dependiendo del tipo de puesto, del tipo de actividad,
de las necesidades de la organización, vamos a ir formando estas competencias. Si las pudiéramos poner por un nivel dentro de las organizaciones, pues el nivel operativo, las personas que se encuentran en nivel operativo, al menos las destrezas básicas tendrían que saberlo. Los coordinadores de área, líderes, supervisores y en general tendrían que tener estas habilidades interpersonales, y ya la gerencia, dirección, es cuando se tiene que em, preocupar por formar habilidades que ya sean integradoras y conceptuales, que complementen a lo que ya conocen. Ese sería como el objetivo. Y es que podemos aumentar al máximo el aprendizaje de quien recibe la formación. Sí se puede realizar, pero sí tenemos que ser muy cuidadosos en la forma en cómo lo hacemos, ¿no? Porque incluso cuando los métodos de formación son adecuados, puede que no se produzca el aprendizaje si no se tiene en cuenta el uso óptimo de los principios que facilitan la formación. Deben tomarse ciertas medidas antes, durante y después de la formación a fin de que aumentemos la autoeficacia y la retención de los conocimientos, que no solamente sea algo que memorizaron un par de horas. Entonces, en este sentido, antes de la formación, lo que debemos hacer es que cuando hay un gran número de personas que van a formarse, se debe tratar de clasificarlas en grupos que sean lo más homogéneos posible en cuanto a la capacidad de aprendizaje y el estilo preferido de dicho aprendizaje. Y es que hay varios criterios en función de cuáles pueden agruparse a quienes van a recibir formación, ¿no? Puede ser por su estilo de aprendizaje, es decir, desde los que buscan un aprendizaje muy concreto frente a algo más abstracto. El grado de aprendizaje, el ritmo en que las personas aprenden, y es que existen muchas pruebas e instrumentos de medida que ya permiten hacer estas clasificaciones, ¿no? Que dependiendo del estilo de aprendizaje podemos clasificarlos. Y es que uno de los avances más recientes en lo que respecta a la coherencia entre el contenido de la formación y las diferencias individuales es la interacción entre la aptitud y el tratamiento, ¿no? Que se llama ATI. Y es que esta idea consiste en emparejar cada sujeto en formación con el modelo de instrucción más adecuado basándose en sus aptitudes. Y es decir, la aptitud se convierte en cualquier característica que pueda afectar la capacidad de aprendizaje de los sujetos. Si algo afecta su capacidad de aprendizaje, ahí tenemos que evaluarlo. Y es que otro aspecto que se debe tener en cuenta en la susceptibilidad de la formación de los empleados es que es que hayan elegido asistir a un programa, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros los obligamos a capacitarse y no los concientizamos sobre la importancia que tiene, pues al final este factor sí es crucial para el éxito de la formación, ya que la motivación y la capacidad de aprendizaje del sujeto deberán evaluarse antes de la formación. ¿Qué tan motivado está para asistir a este curso? ¿Qué tanto interés tiene? ¿Cuál es su capacidad de aprendizaje? Y es que las pruebas de susceptibilidad de formación incluyen normalmente los siguientes pasos para que ustedes también lo puedan aplicar. En primer lugar, el instructor debe enseñar al candidato o a la persona una tarea, ¿no? Siguiendo un formato normalizado de instrucción y de demostración, ¿no? Entonces aquí hay un formato de cómo se debe realizar, aquí está la instrucción. En segundo lugar, se pide al candidato que realice la tarea sin ayuda y que la realice como pueda, como quiera, como le haya salido. Y ya por último, el instructor lo que va a hacer es registrar la actuación del candidato, anotando los errores en una lista normalizada de comprobación de errores y dando una calificación del probable rendimiento de nuestro candidato en la formación, ¿no? Normalmente se hace en una escala de 5 puntos, entonces ahí decimos, bueno, tenía que hacer tal actividad, tenía que garantizar tal cosa y lo hizo en un desempeño 4. Entonces, así podemos medirlo. Y es que antes de poner en marcha un programa de formación, el formador
debe estudiar de qué manera presentará la información y qué tipos de cambios hará en el entorno para facilitar el aprendizaje. Eso es muy importante, porque un objetivo de formación valioso debe incluir los siguientes puntos, ¿no? Debe emplear una terminología y un lenguaje que comprenda a los sujetos que vayan a formarse, no solo el formador, no utilizar demasiados términos muy técnicos si las personas que están a mi alrededor no los conocen del todo, especificar los resultados de conducta esperados tras la formación, incluir el nivel mínimo de rendimiento aceptado e incluir las condiciones bajo las cuales se medirá el rendimiento después de la formación. ¿Cómo es que se les va a evaluar? ¿No? Eso también sería importante reflexionar. Y bueno, una vez que ya estamos durante la formación, las investigaciones que son realizadas han mostrado que el aprendizaje de adultos puede mejorarse cuando se tiene en cuenta varios factores durante el proceso. En primer lugar, los sujetos rendirán mejor si participan activamente del aprendizaje. A los adultos no les gusta un aprendizaje pasivo, donde solamente estén escuchando y no interactuando. La participación puede ser directa, a través de cuestiones prácticas, o indirecta, a partir de representaciones de simulación, pero es que es a través de la participación activa que los sujetos estarán más atentos y lo más probable es que estén confiados y metidos en el proceso de formación, que realmente se interesen por estar dentro del proceso. Y esto nos lleva a un término que es importante identificar, que es la andragogía. No sé si ustedes ya lo habían escuchado, pero es que la andragogía es como es como el antónimo de la pedagogía, pero es la materia la ciencia o el enfoque que se encarga del estudio de adultos. Y es que los adultos tienen responsabilidad en el proceso y tienen la capacidad de autodirección para buscar aquello que necesitan. El adulto ya busca la aplicación inmediata de las actividades que ejecuta, no solamente almacenar conocimientos de futura y eventual utilidad. Y el papel del profesor o docente también sufre modificaciones, porque pasa de ser un transmisor solo de información y de conocimientos a facilitar el aprendizaje. Y es que dentro de los procesos que se han implementado para la enseñanza y el aprendizaje del adulto, se enmarcan los conceptos de capacitación, entrenamiento, adiestramiento y desarrollo. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender que justo la andragogía lo que hace es estudiar el enfoque del aprendizaje en adultos. Y los adultos, pues desafortunadamente, por su ritmo de vida ya quieren tener una aplicación inmediata de la información que empiezan a conocer. Entonces, ahí tenemos que ir hacia ese punto y garantizarlo. Y una vez que obtienen la formación, con mucha frecuencia los participantes que quieren cambiar su conducta actual, al volver a su trabajo, desafortunadamente se dejan caer en antiguas pautas de comportamiento, ¿no? Que esto pues al final disminuye en gran medida la efectividad del programa de formación. Un error que es grave al diseñar programas de formación y desarrollo es no establecer sistemas, políticas o programas de seguimiento que estén definidos para asegurarse de que los formadores utilizan efectivamente los conocimientos. Entonces, para garantizar que los cursos que tomaron los colaboradores son los adecuados, debemos generar un indicador para establecer sistemas, políticas o programas de seguimiento a la capacitación, para asegurarnos que fue efectiva. ¿Y cómo? Bueno, como resultado, puede que el empleado nunca aplique lo que ha aprendido en situaciones reales de trabajo o en el caso de que se aplique la nueva conducta aprendida, se extinga rápidamente, ¿no? Por la falta de apoyo. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer y lo que es importante es que se tomen medidas en los programas de formación para que se transfieran verdaderamente al trabajo las conductas aprendidas. Y hay 3 formas de hacer esto. La primera de ellas una consiste en que se dé el programa de formación en condiciones idénticas a las de la situación de trabajo, ¿no? Como ponerle todo el tiempo escenarios
muy similares a la actividad de trabajo. Sin embargo, o desafortunadamente no siempre podemos hacer poner condiciones idénticas. Segunda, es mostrar principios de aplicación de las conductas aprendidas en situaciones de trabajo. Durante toda la capacitación, tenemos que decirle o mostrarle dónde sí lo puede aplicar, en qué momento sí lo puede aplicar, para que se le quede grabado y para que sea más impactante o tenga un mejor rendimiento. Y la tercera es un plan a través de un contrato, es decir, un contrato de capacitación, ¿no? Entonces, hacia el final del programa de formación, cada participante lo que hará es redactar una declaración en la que va a indicar qué aspectos del programa piensa que tendrá los efectos más beneficiosos en el trabajo y que se va a comprometer a ponerlos en práctica. Asimismo, se pide que cada participante entregue a otro participante del programa una copia de este contrato. Y este último se va a comprometer a comprobar los progresos de cada uno de los colaboradores cada semana, ¿no? En pocas semanas. Entonces, esto nos va a ayudar a garantizar el compromiso de las personas que están tomando capacitación. Garantizar que estén dentro y que realmente sea efectivo su forma de aplicación. Entonces, esto puede ayudar mucho para que las personas después de la formación hagan uso de este aprendizaje obtenido. Y es que otra estrategia es la que consiste en redactar puntos de aprendizaje, eso también puede ser muy importante, en el cual se resumen las conductas clave, especialmente las que no son evidentes y sirven de señal cognitiva una vez que están en el puesto de trabajo y se les entrega, ¿no? Para asegurarse que se apliquen las conductas, deberán ofrecerse al empleado recompensas en la situación de trabajo. Este reforzamiento en forma de elogios, gratificaciones económicas o de cualquier otro tipo, sí se debe vincular al rendimiento, ¿no? Para garantizar que se le esté dando solamente a las personas que tienen un adecuado rendimiento. Y resultará útil establecer metas concretas para el rendimiento posterior, y es que estas metas deben ser realistas y de forma que el empleado perciba que puede alcanzarlas. Si ellos ven metas que no son realistas y metas muy retadoras y poco posibles, ellos se van a desanimar porque desde el momento número uno van a saber que va a ser muy difícil lograrlo. Pero también sin una meta, el empleado apenas tendrá una base sobre la que juzgar qué tal está actuando. Entonces, por eso sí es importante establecer metas de aprendizaje. Y vamos a hablar acerca de lo que es la formación y el aprendizaje, pero organizativo. ¿A qué se refiere? Y es que la importancia que tiene el aprendizaje organizativo como una capacidad dinámica basada en competir en entornos dinámicos ha sido al día de hoy ya puesta en relieve por diversos autores. Es que en el desarrollo y mantenimiento de dicha capacidad, este va a jugar un papel muy importante y son dos recursos fundamentales: el conocimiento y los recursos humanos. El vínculo entre el aprendizaje individual y el organizativo es que en ambos se adquieren nuevos conocimientos que se llevan a modificaciones de conducta. Y estas diferencias más significativos entre ellos se encuentran en el ritmo, que es la capacidad individual versus la acción conjunta, y el soporte del conocimiento. ¿A qué se refiere este? El aprendizaje organizativo es todo lo que se aprende en grupo, todo lo que los colaboradores van a aprender en grupo, de manera individual, pero también cuando están trabajando de manera conjunta. A eso se refiere y tenemos que pues ponerle énfasis en ese tema. Y también, una vez que ya hicimos esta capacitación, esta formación, que ya identificamos qué competencias requieren tener nuestros colaboradores, algo que sería muy importante y que al final le daría a los colaboradores esta pauta para mejorar sería hacer la certificación de competencias. Esto a través del Sistema Nacional de Competencias, que es un instrumento del órgano del gobierno federal
que contribuye a la competitividad económica, al desarrollo económico y educativo y al progreso social de México, con base en el fortalecimiento de las competencias de las personas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que este Sistema Nacional de Competencias está integrado por comités de gestión por competencias, que a la vez está conformado por instituciones, por organismos y por empresas, ¿no? Y que ellos definen el desarrollo de estándares de competencia. Y estos estándares de competencia se encuentran inscritos en el RENEC, que es el Registro Nacional de Estándares de Competencia. Entonces, ¿de qué se trata esto? Pues que si existen ciertas competencias o habilidades en los colaboradores, podemos ir al Registro Nacional de Estándares de Competencia, a este catálogo donde se pueden encontrar todos los estándares de competencia que describen en términos de resultados, el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que se requieren para realizar una actividad en el ámbito laboral, social, en el ámbito de gobierno o en el ámbito educativo, es decir, en cualquier ámbito organizacional. Y que va a ser un referente que va a permitir evaluar las competencias y hasta obtener un certificado que respalde esas competencias, que eso sería como lo más importante. Y si ustedes se preguntan, ¿qué son los estándares de competencia? Pues los estándares de competencia es el documento oficial que sirve como referente para evaluar y certificar la competencia de las personas. El estándar de competencia lo que hace es que describe el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes con los que debe contar una persona para ejecutar una actividad laboral, pero recordemos que las competencias es con un nivel de desempeño alto, superior, no un nivel medio de desempeño. Y es que para desarrollar un estándar de competencia, el Comité de Gestión por Competencias lo que hace es que se apoya de grupos técnicos de expertos, quienes son capacitados por el conocer en el proceso de elaboración del estándar, ¿no? Entonces, ahí es donde los podemos encontrar. Y aquí ustedes pueden ver en esta página que hay una página específica que es el RENEC, donde ustedes van a encontrar todo el listado de competencias, de estándares de competencias que existen. Y este es el documento que habla del estándar de competencia, ¿no? Entonces aquí se van a describir cada una de las actividades a ejecutar por algún colaborador. Entonces aquí describe todo, el propósito del estándar, su descripción, su alcance, qué se debe evaluar, y las personas lo que pueden hacer es ir a una institución, capacitarse para poder después certificarse. Y una vez que se certifican, pueden consultar su certificación a través del Registro Nacional de Personas con Competencias Certificadas. El RENAP puede ser consultado por el público en general de manera gratuita y va a tener el objetivo fundamental de integrar una base de datos con información sobre las personas que han obtenido uno o más certificados de competencia, con base en el estándar de competencia inscrito en el Registro Nacional de Estándares de Competencia. Y este registro podrá servir para que las personas con estas competencias puedan voluntariamente ingresar sus datos personales para facilitar su localización, ¿no? En caso de que las organizaciones sindicales, empresas, sector académico, cualquiera, o alguna otra institución pública o privada requiera personal con competencias certificadas en función a una determinada actividad. Y es que para consultar las certificaciones en estándares de competencia, basta con ingresar el CURP en el cuadro de textos que aparece y buscar el folio del conocer. Y si ustedes se preguntan, ¿qué es esta certificación de competencias? Pues el certificado de competencias es un documento oficial donde se acredita a una persona como competente, de acuerdo a lo establecido en el estándar. El conocer acredita a los comités de gestión por competencias, que a su vez lo que hacen es que evalúan y certifican a las personas. Entonces,
¿Por qué esto es importante o por qué se los comento de esta manera? Pues porque si ustedes ya tienen o dominan una habilidad, si ustedes ya tienen un dominio de ciertas competencias, las pueden certificar. Y al final, al obtener esta certificación, es un documento probatorio de que tienen las competencias necesarias para esa actividad. Entonces, bueno, como resumen, la formación en la empresa es uno de los mecanismos a través de los cuales la organización puede desarrollar el conocimiento como estrategia competitiva, ¿no? Este aprendizaje como competencia, jugando la formación un papel crítico en el mantenimiento y desarrollo de capacidades, tanto individuales como organizativas. Y es que los programas de formación continua han sido destacados por su incidencia, tanto en favorecer la existencia de un clima de aprendizaje constante, como su papel en el propio proceso de aprendizaje organizativo. En la medida en que los programas de formación sean percibidos no solo en términos de construcción de habilidades, sino de transferencia de conocimientos y que tengan estos facilitadores de la comunicación un fomento de valores comunes y de flexibilidad, serán consideradas como piezas clave en el proceso de aprendizaje organizativo. El sistema de gestión de los recursos humanos sí ejerce una notable influencia sobre la capacidad de aprendizaje de una organización, porque este se basa en el aprendizaje individual y los conocimientos, habilidades y actitudes del capital humano, que delimitan la capacidad de aprendizaje y de generación de conocimiento en la organización. Así que pues bueno, espero que este tema les haya dejado mucha reflexión, que entendamos la importancia de que realmente nos preocupemos porque las personas aprendan y no solamente tomen un curso porque sí, que veamos cuál es la importancia de tener capacidades y competencias técnicas que podamos aplicar dentro de las organizaciones y que esto, garantizar esta aplicación al final lo que hace es beneficiar a la organización y beneficiar a los colaboradores. Entonces, centrarnos en obtener una adecuada transferencia de conocimientos ayudará a las personas a ser más competitivas, que rindan, que tengan un mejor rendimiento y que puedan ayudar al crecimiento de la organización. Así que pues agradezco mucho su atención y nos vemos en la siguiente sesión.